¿Cómo están? Muy buenos días, son las 8 de la mañana y estamos comenzando bien puntuales Agenda Económica en esta edición de día martes 18 de octubre. Muchas gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana. 30 minutos con las informaciones que van a marcar pauta para la jornada del día de hoy. En un adelanto revisamos en nuestros titulares los temas que tenemos para la agenda económica de esta jornada. Vamos a ir de inmediato a nuestros temas, partiendo por lo que está ocurriendo en el sector de la construcción, y esta es una muy buena noticia porque el Ministerio de Obras Públicas está afinando los últimos detalles para un plan que presentaría y que busca inyectar recursos por 350.000 millones de pesos al sector de la construcción, en particular de la infraestructura pública. Aquellas empresas que están participando de la construcción de infraestructura pública y que han tenido un aumento de costos muy alto en el sector, producto fundamentalmente del aumento de precios. Pues bien, lo que busca este fondo es generar una compensación económica para cubrir esa diferencia de costos y de esa manera entonces evitar que estos proyectos o bien se ralenticen debido a las dificultades de la empresa para poder generar los flujos y adquirir los materiales, o en el peor de los casos incluso queden paralizados y abandonados por algunas empresas que no son capaces de cubrir este aumento de costos. ¿Quiénes podrían postular? ¿Cuántos proyectos están involucrados? Es lo que parte de lo que le vamos a contar en nuestro capítulo de hoy aquí en Agenda Económica. Por otro lado, también vamos a estar revisando una noticia que es preocupante. Ayer les contábamos del aumento en los niveles de pobreza en nuestro país asociados a la alta inflación. Bueno, hoy día tenemos números bien precisos que recoge el Ministerio de Desarrollo Social respecto al aumento en el precio de la canasta básica, que ya supera los 60.000 pesos en nuestro país. Recordemos que esta es la medición oficial respecto a aquellos insumos, aquellos productos, en particular alimentos, que componen lo mínimo que requiere una persona para poder subsistir. Y este nivel de precios ha ido en aumento de manera dramática. Fíjense que hace un año, en septiembre del 2021, estaba esta canasta básica en 49.000 pesos. Hoy ya supera los 60.000 y eso evidentemente para una familia de escasos recursos supone un aumento de precio que es dramático, superior al 23%. Les vamos a contar más sobre los cálculos y el impacto que esto además puede tener desde el punto de vista del aumento de personas bajo la línea de pobreza. Dejamos un espacio también para hablar de los mercados. El dólar ayer volvió a repuntar con bastante fuerza y llegó a los 970 pesos. Es su nivel más alto desde fines de septiembre y algunos hacen una lectura de que ya podría estar marcando un nuevo camino hacia los 1.000 pesos, esa barrera tan temida que en algún momento ya ha superado el tipo de cambio en nuestro país. Las razones detrás de este aumento parecieran estar sosteniéndose en el tiempo, en particular lo que está ocurriendo con la Reserva Federal de los Estados Unidos. El análisis del mercado lo revisamos en unos minutos también acá en Agenda Económica. Y esta es una muy interesante noticia en el ámbito energético porque AES Andes, la compañía generadora de energía, ha hecho el anuncio de que ya comenzó la tramitación para poder reconvertir dos centrales que funcionaban con carbón, centrales termoeléctricas, y que está cerrando en su proceso de reconversión. Las pretende transformar en dos plantas que sean capaces de procesar sales solares y de esa manera ir generando energía también a partir de esa infraestructura que ya está construida. 450 millones de dólares sería el costo de este proyecto, bien importante porque va cerrando un proceso de energías que son más sucias en el contexto del plan de descarbonización que se está llevando adelante en Chile para dar espacio a nuevas formas de energía renovable, además aquellas que tienen más sostenibilidad en el tiempo y un mejor impacto también y más eficiencia dentro del sistema energético nacional. Les contamos más también en unos minutos. Y revisemos lo que está ocurriendo con los mercados, ¿les parece? Afuera, ayer fue una sesión bien positiva porque hubo alzas importantes en Wall Street, por ejemplo, superiores al 2%. ¿Cómo despertaron los mercados hoy? ¿Qué es lo que ocurre en Europa a esta hora de las transacciones? Es lo que vemos en pantalla, con alzas que se extienden entonces para el día de hoy, tanto en Europa, donde suben cerca de 1% el Eurostock y la Bolsa de Londres, y también en Asia, donde el Nikkei cerró con una ganancia de 1,42% más temprano, mientras que el Hang Seng en Hong Kong subió 1,82%. En línea con este optimismo, ayer en la Bolsa de Comercio Local, el IPSA, que es el indicador selectivo con las acciones más transadas,
subió en la bolsa chilena hasta un 2,6%, llegando a superar nuevamente los 5.000 puntos que había perdido hace algunas sesiones atrás. Mientras que en Wall Street, como les contábamos, la bolsa, el indicador del Nasdaq, el tecnológico, subió 3,4%, el Dow Jones 1,8%, en Brasil también un alza 1,38% en una jornada sin duda favorable para la bolsa a nivel regional. El cobre, en tanto, se está cotizando en torno a los $3,5 la libra el día de hoy. Bien, 8,6. Partamos entonces revisando el detalle y vamos a ir a hablar de este plan que está preparando el Ministerio de Obras Públicas para poder ir al rescate de aquellos proyectos de inversión de infraestructura pública que están en riesgo producto de un aumento de costos. Este no es un plan de salvataje para las constructoras, han dicho al diario El Mercurio desde el Ministerio de Obras Públicas, sino que es un plan de salvataje de aquellos proyectos que están en ejecución, que se licitaron en el 2021 y que por el aumento excesivo del costo de los materiales están sufriendo algún tipo de retraso o bien están en riesgo de ser abandonados, lo que eso significa desde el punto de vista de la eficiencia de todos esos proyectos. Si es que se abandona un proyecto a mitad de camino para la reparación, por ejemplo, de un camino rural, eso significa hacer una nueva licitación para que otros privados entren al proyecto, lo retomen con los retrasos correspondientes y un eventual aumento, encarecimiento del costo original mucho mayor. Por eso, el Ministerio de Obras Públicas está preparando este paquete. Son cerca de 350.000 millones de pesos los que está preparando para llevar adelante esta movida y de esa manera entonces ayudar a aquellas empresas que, como decíamos, han visto un aumento excesivo en el costo de los materiales fundamentalmente. Estos contratos tienen previsto reajuste de acuerdo al IPC, que ya sabemos ha subido mucho, pero los costos de precio de materiales, según lo que calcula la Cámara Chilena de la Construcción, superan el 46% de acuerdo al índice de precio de insumos registrado hasta agosto pasado. Es decir, en 18 meses ha subido casi un 50% el precio de los materiales en el mundo en general, no solo acá en Chile. Esto por una mayor demanda, por problemas de las cadenas logísticas también y de abastecimiento y cierto rezago del impacto que tuvo la pandemia en todo este proceso. El proyecto ya contaría con la venia del Ministerio de Hacienda, bien relevante por supuesto para poder avanzar y tener los recursos suficientes, y de esa manera entonces se podría compensar a un incremento máximo de hasta 20%, dice la nota que publica hoy día el diario El Mercurio. ¿Qué cantidad de proyectos son los que podrían verse beneficiados? Según la Cámara, son cerca de 370 proyectos de infraestructura pública, insistimos, a lo largo del país. Acá no estamos hablando de edificios residenciales, por ejemplo, sino de construcción de caminos, reparación de obra o infraestructura pública, caminos rurales, puentes de transporte público, de salud, etcétera. Bueno, en el Ministerio estiman que son cerca de 270 los contratos más complicados. De todas maneras, habían muchas personas y analistas del mercado que veían cierto riesgo de insolvencia que genere un efecto más sistémico, y eso ya sería más complejo y sería también lo que trataría de evitar este plan de salvataje del Ministerio de Obras Públicas. Bien, vamos a otro tema, 8,9, para hablar del aumento de precios de la canasta básica que, como le contamos en el comienzo de nuestro programa, ha tenido un aumento muy relevante, superior al 23% en los últimos 12 meses, de acuerdo a los datos que recoge el Ministerio de Desarrollo Social. ¿Y por qué es tan relevante esto? Porque muestra cómo la inflación está golpeando a los segmentos de menores ingresos. Recordemos que la canasta básica de alimentos lo que busca es recoger el precio de aquellos insumos, alimentos fundamentalmente que requiere una familia para la subsistencia. Es un precio per cápita y en ese sentido un aumento de 23% para los segmentos de menores ingresos, los más pobres, evidentemente que es muchísimo en un contexto como en el que estamos. El precio de referencia de esta canasta hace un año atrás era de 49.000 pesos, para tener una idea. Hoy día ya supera los 60.000 y ha ido aumentando de manera bien consistente en el último tiempo. Sin ir más lejos, a comienzos de año, en enero, estaba en torno a los 50.900 pesos. El aumento ha sido sostenido, como decíamos, de la mano con la inflación que todos ustedes han sentido en sus presupuestos familiares, pero como también planteábamos al comienzo, esto golpea de mucha mayor fuerza
proporcionalmente hablando, aquellas familias que tienen menos margen, menores ingresos también mensualmente. Esto podría tener un impacto bien relevante desde el punto de vista de las personas que viven en situación de pobreza. De acuerdo a los cálculos de Libertad y Desarrollo, la pobreza podría aumentar en cerca de 214.000 personas, de acuerdo a estos antecedentes. Si bien desde el gobierno han generado algunos mecanismos de compensación con un reajuste de los subsidios que se asignan a cada familia de menores ingresos, de todas maneras podrían ser insuficientes para cubrir y compensar un aumento de precios, sobre todo en aquellos alimentos que son imprescindibles para las familias chilenas. Bueno, y precisamente sobre este tema, ayer conocíamos detalles de las proyecciones que hace el Banco Mundial en esta materia y son muy preocupantes porque Chile podría experimentar un aumento de los niveles de pobreza en nuestro país bien importante, que se mantendría además en el último tiempo. Eso significaría volver prácticamente a los niveles de pobreza que teníamos en torno al año 2015. Paloma Ávila reportó el tema y nos va a contar más en la siguiente nota. Desde el año 2006 que el índice de la pobreza ha ido decreciendo de forma considerable. Si en ese año alcanzaba el 29,1%, para el año 2017 el porcentaje llegó a los 8,6%. Ese fue el mínimo registrado. La pandemia llegó a empeorar las cifras. Tanto la pobreza extrema como la pobreza registraron un incremento entre 2017 y 2020. Según datos de CACEN, la pobreza extrema pasó de 2,3% a 4,3%, lo que representa un aumento de 2,0 puntos porcentuales, mientras que la pobreza total decreció en 2,2 puntos, pasando de 8,6% a 10,8%. El gobierno del presidente Gabriel Boric asume un desafío que se ha agravado durante los años de la pandemia, que debido a las condiciones estructurales en materia del alza de los precios por las condiciones internacionales, por las condiciones nacionales, por cierto que se ha recrudecido y por lo mismo reafirmar y redoblar los esfuerzos que como gobierno tenemos en materia de erradicación de la pobreza. Medidas diferentes son las que tienen en el Banco Mundial. En 2020 el índice de pobreza, que considera un ingreso de menos de $7 diarios, alcanzó un 8%. Las ayudas económicas del gobierno y los retiros desde los fondos de pensiones incentivaron a que el índice de pobreza en 2021 llegara a un inédito 2,1%. Ahora, sin esos ingresos extra, prevén que en 2022 el porcentaje alcance el 10,5%. Evidentemente que la inflación es un elemento muy importante porque afecta directamente los bolsillos de todas las personas. Todo el tema de las corrientes migratorias que hemos estado recibiendo durante el último tiempo son personas que les cuesta bastante integrarse al sistema económico. Factores nacionales e internacionales que afectarían directamente el aumento de la pobreza. Desde el Ministerio de Desarrollo Social aprovecharon el Día Internacional de la Erradicación de la Pobreza para reconocer el aporte de dirigentes sociales a la mejora de las condiciones de vida a través de proyectos comunitarios apoyados por FOSIS. Agradecimiento por este proyecto porque fue todo un éxito. Fue un proyecto para más de 80 personas. Cada persona y una familia, que todos aprendimos el lengua de señas, talleres de lengua de señas para poder comunicarnos con las demás personas. El objetivo que nosotros tenemos y que el presidente Boric nos ha mandatado es a poder poner a disposición un mucho mayor nivel de recursos para estos temas y será, insisto, materia de la discusión del Congreso el cómo poder ir ajustando esa distribución. El presupuesto del año 2023 considera un aumento de casi un 13% con respecto al año anterior y en la línea de erradicación de la pobreza crece en promedio un 32%. Estrategia del gobierno para intentar disminuir los números ante un pronóstico no muy alentador. El índice se mantendría en 2023 y recién tendría una baja de solo 0,3% en 2024. Creo yo que la pobreza se ve aumentada en la medida en que el sistema político no es capaz de responder a las demandas, ¿no es cierto?, de la población en términos de un sistema más democrático, un sistema más justo, que permita el desarrollo de las personas.
Un panorama complejo que prevé además un estancamiento en la creación de empleos para 2023. La erradicación de la pobreza es un punto, pero el gobierno tiene otro desafío todavía mayor, la desigualdad. Mientras que el 50% de las familias más pobres acaparan el 2,1% de la riqueza del país, el 1% más rico acumula una porción mayor a la cuarta parte. 8,15, les contábamos en titulares que el precio del dólar ayer volvió a subir con fuerza, ya lo había hecho el viernes, ayer superó la barrera de los 970 pesos y de hecho fue la moneda entre las monedas emergentes en el mundo de peor desempeño, el peso chileno a nivel mundial en la jornada de ayer. ¿Cuáles son las razones de esta alza que hemos visto en los últimos días y hacia dónde se encamina el dólar? Parte de eso lo exploramos en la conversación de ayer junto a Diego Mora, analista de XTV Latam. Más allá de la volatilidad que efectivamente se ha reducido durante las últimas semanas, hay una tendencia que es muy clara, y tú lo decías en un comienzo, que es la tendencia alcista. Hoy en día, en especial para las economías emergentes como Chile, principalmente Latinoamérica, Brasil, Perú, México, somos economías muy dependientes del desarrollo de los mercados más desarrollados, por lo tanto a nosotros nos ha pegado un poquito más fuerte el dato de inflación de la semana pasada en Estados Unidos, que fue mayor a lo esperado. Por lo tanto, se espera que esta tendencia en Chile continúe y podamos ver de vuelta el dólar en Chile cotizando en 980, 990 y más pronto que tarde volver a los 1000. Bien, nos vamos a otro tema, 8,16 minutos, porque en nuestro país estuvo de visita durante este fin de semana y este lunes también un destacado líder a nivel internacional en materia empresarial. Hablamos de Paul Polman. Fue durante 10 años CEO de la empresa Unilever y ahora está dedicado a nivel internacional a llevar adelante cambios en materia de liderazgo empresarial para transformar a las empresas, se asegura, en positivos netos. ¿Qué quiere decir esto? Empresas que son capaces de entregar al mundo más de lo que sacan de él o extraen de él para sus procesos productivos. Es un planteamiento muy importante, considerando además la trayectoria corporativa que tuvo Polman y que lo ha llevado a ser uno de los líderes en esta materia. Estuvo ayer participando en una serie de actividades en ESADE Business School de la Universidad de los Andes, conversando precisamente con ejecutivos a nivel nacional para impulsar los cambios que requieren las empresas y que lo transformen ya no solo en empresas sustentables, que él dice es el peso mínimo, sino en empresas que son capaces de devolver a la naturaleza o al mundo más de lo que quitan de ella. Un cambio, por supuesto, de mentalidad, dice Paul Polman, que parece como imprescindible para enfrentar no solo el cambio climático, sino también otro de los desafíos en materia de sostenibilidad que tienen que ver con desigualdades sociales, con niveles de pobreza y con acceso a una calidad de vida mejor. Una visita importante para el lanzamiento, además, en español de su libro Net Positive, que ya está disponible en nuestro país. 8,18, bien, 8,21 minutos. Vamos a ir a temas internacionales en la entrevista del día de hoy aquí en Agenda Económica para analizar qué es lo que está ocurriendo en el Congreso del Partido Comunista Chino que se está desarrollando y que ratificaría a Xi Jinping como el líder de aquella nación por los próximos 5 años. Esta reunión es muy relevante porque también traza el camino en este plan quinquenal que desarrolla China y el Partido Comunista Chino en particular. ¿Qué señales se están dando en este contexto? Lo que vamos a conversar a continuación con el coordinador de estudios chinos de la Universidad de Chile, Andrés Borges. Gracias por el contacto, Andrés. Hola, buenos días a todos y gracias por el espacio. Buenos días. Andrés, bueno, es interesante analizar esto desde el punto de vista político, evidentemente, pero también desde las señales que se dan de acuerdo al curso de acción que podría tomar China hacia adelante, entendiendo el peso estratégico que tiene para nuestro país, el peso económico a nivel global. Es muy relevante saber qué se ha conocido de este Congreso. ¿Qué señales se están dando aquí? ¿Hay continuidad o viene cambio para China en cuanto a potencia económica global? Claro, desde este domingo efectivamente se están discutiendo tanto aspectos para revisar la situación actual y la trayectoria del liderazgo de Xi Jinping durante estos últimos 10 años y también se están delineando los potenciales elementos de base para los próximos 10, la próxima década. Uh-huh. Y en ese sentido, pudiésemos observar que
principalmente hay aspectos de continuidad, sobre todo en el sentido de que hay esta probabilidad de que Xi Jinping se convierta en el primer líder chino de Mao Zedong en estar en un tercer mandato. Sí. Entonces, en esa línea es probable que se siga ejecutando más o menos lo que se viene observando hasta el momento. Se han anunciado, porque se entrega un reporte del Comité Central, que ya fue parte del primer discurso inaugural, que en ese documento se deslizan ciertos aspectos ligados a la política doméstica, sobre todo asuntos que tienen que ver con alcanzar un desarrollo más sostenible, sustentable, y también enfrentar los desafíos de una mirada donde la globalización y la economía global está sumergida por tensiones geopolíticas, geoeconómicas. Y Andrés, en ese sentido, la integración de China también tiene ahí un rol. Sí, y en ese sentido, el rasgo de continuidad que se está reflejando en la figura de Xi, pero además en los otros aspectos de la forma en la que China ha llevado adelante su economía y su desarrollo económico en el último tiempo. ¿Son buenas noticias para la economía a nivel mundial o no, Andrés? ¿Cómo lo interpretas tú? Bueno, en el documento que ya al menos está público, se plantean en términos económicos, se utiliza el concepto de prosperidad común y se busca desde ahí establecer una sociedad más justa y equilibrada. Y en esa lógica lo que se observa y que ellos llaman trabajar en plan integrado de 5 esferas, se observa una mayor integración de las regiones, de las zonas interiores que no han sido suficientemente desarrolladas, y también desde ahí priorizar no solamente los aspectos económicos, sino que también aspectos ligados al desarrollo. En esa línea pudiésemos decir que al considerar estas zonas intermedias, estas regiones interiores que no tienen desarrollo, significa que China va a seguir demandando materias primas y una serie de insumos que necesita para poder mantener el desarrollo de su nación. Claro. Por ahí pudiésemos decir que no se va a cerrar China a esa demanda que ya viene siendo significativa. Es el segundo gran importador de productos a nivel global. Sí. Luego, en términos de, también en este documento, en la última apartado, habla sobre la posición de China con respecto al concierto internacional, y asume, ¿cierto?, que viene una época donde hay mayores conflictos y también está asumiendo un rol de competidor estratégico con varias potencias. Y claro, y en ese sentido pudiésemos ver que ahí hay un diagnóstico que ya eso lo tiene claro, y en esa lógica se plantea y utiliza la expresión de nueva era para seguir fortaleciendo el multilateralismo. Ellos mencionan ese concepto como una línea de base para seguir insertándose internacionalmente. Ajá. Y también priorizando con el sur global, con los países en vías de desarrollo, donde tienen diagnósticos en común. Sí, y eso es interesante. ¿Cambiaría de alguna mirada la forma en la que China está depositando estratégicamente sus intereses acá en el hemisferio, por ejemplo, o en América Latina? ¿Podría eso impactar de alguna manera a Chile en algún sentido? Bueno, China en ese sentido ya viene, pudiésemos decir que estamos en una segunda ola de inversiones y préstamos en la región, y esta segunda ola se conecta principalmente con la financiación, cofinanciación, inversiones también de infraestructura y conectividad, sobre todo con el sur global, con países que necesitan también este tipo de soluciones económicas, financieras. La lógica detrás de esta financiación, infraestructura y conectividad, pudiésemos plantearla en la búsqueda de China de asegurar sus cadenas de suministros. Con el efecto pandemia, por ejemplo, se vieron alteradas, y eso de una reforma también genera un aprendizaje, y que China va a tratar de incentivar una mayor conectividad, sobre todo con América Latina, con África, con el sur de Asia, que son las zonas donde está canalizando esta estrategia. Y al mismo tiempo se espera que estos mismos canales, estas plataformas logísticas, permitan a los países establecer intercambios comerciales y eventualmente también mejorar sus compras y ventas con este actor. Sí. Andrés, por último,
¿Se dan algunas luces respecto a riesgos asociados a la estructura que lleva China a nivel internacional, fuera del Congreso, digamos, y en la mirada de los analistas? Hay mucho temor por lo que está ocurriendo, por ejemplo, con el sector de la construcción en China, con los riesgos sistémicos que eso podría tener también, o con la forma en la que China ha ido desarrollándose y cómo ese modelo podría estar agotándose también de alguna manera, desde el punto de vista estrictamente económico. ¿Hay algunas luces sobre eso, Andrés? Claro, en este Congreso también, al plantear la hoja de ruta en el largo plazo, en el diagnóstico se observan tensiones en el sentido de que no han logrado del todo superar los efectos de la pandemia. Uh-huh. También hay una crisis en el sector inmobiliario y, bueno, las tensiones geopolíticas que están sobre la mesa, no solamente que tienen que ver con China y con las potencias, sino que también en el conflicto de Rusia y Ucrania. Esos elementos, de una otra forma, tensionan los planes que China tenía para el largo plazo. Uh-huh. Ya se ha visto impacto, de hecho, en el crecimiento. Este año se espera que va a crecer, va a ser la cifra de crecimiento más baja de los últimos 30 años. Y bueno, y en esa lógica, obviamente, los analistas internacionales también están esperando que desde acá se puedan dar luces sobre algunas medidas concretas que puedan estimular el crecimiento tanto a nivel doméstico como también a través de sus procesos de inversión internacional y la apertura también de otros actores a su propia economía. Sí. En ese sentido, no pudiésemos decir que ya más o menos hay algunas como ideas sobre la mesa que van en esta búsqueda de lo que ellos llaman doble circulación, en el sentido de tratar de fortalecer su consumo interno. Y claro, y ahí obviamente se va a involucrar también la demanda de productos y por otro lado tratar de racionalizar sus proyectos en el exterior, sobre todo en la línea de ir focalizándose en lo que mencionaba anteriormente, en infraestructura, conectividad y reducir las inversiones o préstamos en áreas que ya no están del interés concreto de China en el mediano plazo. Y por eso es tan interesante mirar lo que está ocurriendo, ¿no?, con el Congreso y ver cómo cierra este fin de semana. Andrés, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana y darnos más contexto a lo que está ocurriendo allá. Muchas gracias, hasta luego. Chao, que esté muy bien, buen día. 8:30, cerramos Agenda Económica. Pronto comenzamos Noticias Express junto a Fred Soltón.